22 Luis Fernando Torres, asambleísta Cambio PSC, miembro del CAL. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Para este viernes está previsto que el presidente envíe en la Asamblea su propuesta de reforma a la Ley de Comunicación. Lo primordial, asambleísta, será eliminar esa superintendencia de comunicación, la Supercom. Por supuesto, eliminada la Supercom, ya no se podrá desde el gobierno ni desde el Estado sancionar a los medios de comunicación como ocurrió en el pasado cuando la Supercom no fue otra cosa que el brazo armado del gobierno de turno para amenazar y castigar a los medios de comunicación críticos. El anuncio del presidente Moreno abre una nueva era en materia de comunicación. Pero más allá de eliminar la Supercom, en el proyecto que envía el presidente, ojalá también le deje a la comunicación como derecho y no como servicio público. Escuché estos días que igualmente van a eliminar las famosas normas deontológicas, que son una especie de normas éticas que se encuentran en la Ley Orgánica de Comunicación para abrir conflictos entre los ciudadanos y los medios. Y de esos conflictos se aprovechaba la Supercom, una autoridad administrativa burocrática, para convertirse prácticamente en juez y sancionar una disputa que solamente debió haber sido resuelta por un juez de derecho. Claro, porque en principio suena bien, principios deontológicos, si es que fueran en sí principios, pero sirvieron como herramientas para poder controlar, por ejemplo, si el titular que había puesto determinado medio de comunicación estaba bien o no, o si les gustaba o no, que es distinto. Pero al eliminar la superintendencia, usted decía, ya quedan inaplicables las sanciones administrativas con las que, claro, abusaba esa superintendencia. Pero hay que dejar en claro, asambleísta, eso no significa que ahora no habrá sanciones. Existe la responsabilidad ulterior que siempre ha habido. Hay sanciones. Las diferencias sería quién las juzga. Ya no será juez y parte la Supercom, lo cual era trágico, quebraba el principio del debido proceso, porque un funcionario de la Supercom era el afectado, el que iniciaba el proceso frente a un medio y además juzgaba. Eso de lo que ha dicho el presidente Moreno termina, se acaba y volvemos a trabajar en un estado en el que los jueces de derecho serán los encargados de adoptar las decisiones que correspondan cuando un ciudadano esté inconforme con lo que se diga en un medio de comunicación. Es importante entonces este cambio, pero hay otros más que yo lo señalé cuando presenté la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Comunicación. El tema, por ejemplo, de la información relevante. Recuerdo un momento en que la Supercom sancionó a un medio de prensa escrito nacional por no haber publicado en primera página una noticia relacionada con el expresidente Correa en un viaje que hizo fuera del país, entiendo que a Chile. El medio de comunicación no publicó en primera página porque no era trascendente, no era importante, pero la Supercom creyó que debía estar en primera página por el tema de la información pública relevante. Claro, la diferencia es que también tiene que desaparecer. Era esta Supercom, esta superintendencia que estaba presidida por un delegado del presidente, quien prácticamente decidía finalmente qué noticia era relevante o no, o qué titular se debía poner o no, o ejercían su presión para poder controlar la información, que es lo más grave cuando hablamos de un derecho de comunicación. Por eso dicen, bueno, eliminemos la superintendencia de comunicación, de ahí hay que partir. Pero esto podría tardar meses o el tiempo que crean conveniente. Recordemos que la ley de comunicación pasada fue 4 años hasta que finalmente se la apruebe, pero reconociendo ahora esta urgencia, ¿no sería adecuado, asambleísta, primero derogar, eliminar la Supercom y luego tomarse el tiempo que crean necesario para hacer todas las reformas? Estamos ahora un tanto tranquilos porque el presidente Lenín Moreno ha dado muestras de que respeta a la prensa, que considera que la comunicación es un derecho y no un servicio público. Pero no podemos solamente depender de la buena fe y el buen comportamiento del presidente. De allí que es importante que la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación se tramite rápidamente. Y por ello, cuando el presidente envíe el proyecto y tenga el Consejo Administrativo de la Legislatura que calificarlo, yo pediré que se le dé un tratamiento prioritario para que el proyecto del presidente sea el que arrastre a otros proyectos de reforma y en 30 días se pueda tener ya un informe para primer debate. ¿Y esto sería a través de una comisión ocasional? La ley. ¿Esto sería a través de una comisión ocasional o cómo sería el tratamiento para que se pueda cumplir dentro de este plazo de 30 días?
Los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación han estado circulando por dos comisiones, la de Justicia y la de Derechos Colectivos. Bien podría una de las dos hacerse cargo del proyecto. Podría ser la de Derechos Colectivos, que está básicamente dedicada a este tema, sin perjuicio de que evidentemente pueda constituirse una comisión ocasional que se dedique exclusivamente a reformar la Ley Orgánica de Comunicación para que los ciudadanos recuperemos un derecho que nos fue arrebatado y para que los medios y periodistas puedan informar con total libertad y de ese modo fortalecer la democracia ecuatoriana. Y en lo de fondo tienen una línea a seguir, es decir, el Comité de Naciones Unidas ya se pronunció sobre los puntos que considera incompatibles de esa ley con los tratados internacionales de derechos humanos que siempre se denunciaron, pero lo dice claramente que la Asamblea tiene que poner su legislación de conformidad con esos tratados internacionales, pero aquí se hicieron las cosas al revés. Por ejemplo, ponían que en la ley que la comunicación era un servicio público y luego pues intentaron meterle, y de hecho lo hicieron en la Constitución para legalizar ese abuso. Así justificaron la intromisión del gobierno en el control de los contenidos. ¿Por qué? Porque era un servicio público. Entonces, ¿esa sería otra de las prioridades a cambiar? Esa debería ser la primera. El presidente de la República no se puede limitar a eliminar la Supercom. Tiene que señalar en la ley que la comunicación es un derecho y no un servicio público, porque si llega un proyecto en el que no aparece este cambio, será un cambio menor. Lo más importante es que la comunicación sea un derecho. En el Ecuador se legisló, como usted muy bien dice, al revés. Se respetaron completamente lo que se había señalado en la Relatoría del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, igualmente en la Relatoría de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. Pero lo más preocupante fue que la Corte Constitucional santificó un proyecto de ley completamente autoritario, sancionador. Yo recuerdo el día en que participé en la audiencia en la Corte Constitucional y pude ver cómo los delegados del presidente prácticamente orientaban un debate que terminó negándose casi todas las demandas que planteamos y afirmándose una ley ciertamente autoritaria que limitó el derecho a la comunicación. Ahora, hay un nuevo momento y entonces, si en la Asamblea ya se vio incluso cómo con la destitución y la censura al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, se evidenció incluso los abusos de poder que se cometieron desde esa superintendencia, pero que fueron posibles gracias a que existía esa ley de comunicación. Entonces, ¿habría, siguiendo esa misma línea, los votos para estas reformas que creen en la reforma, me refiero a la ley de comunicación, cómo están al interior de la Asamblea con los votos para este tema? No tengo la menor duda que habrá los votos. Se necesita 69 votos para los cambios de encontrarse todos los legisladores en el Pleno. Y por supuesto, con 69 votos se podrán hacer los cambios que se necesite. Hay los votos en la Asamblea, solamente falta que el presidente envíe un proyecto impecable para dejar atrás o enterrar más bien ese mal recuerdo de tanta sanción, de tanto autoritarismo y de tanta amenaza a los medios de comunicación. Hay la voluntad, por eso deberíamos ir rápido y esperar que el presidente de la República no se limite solamente a eliminar la Supercom, que también consagre a la comunicación como un derecho y haga todas las reformas que fueron en definitiva las que permitieron que se levante un gobierno autoritario en la década pasada. El proyecto está previsto que llegue mañana a la Asamblea. Luis Fernando Torres del PSC, integrante del CAL, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Directo.